Hola chicos, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio 9 del tema 10 sobre distribuciones bidimensionales. En este ejercicio nos indican que si x e y son dos variables aleatorias cuya función de densidad conjunta es la que tenéis aquí, f de xy igual a k por y por elevado a menos 2x más y con xy mayor o igual que 0, nos piden en primer lugar que calculemos el valor de la constante k y las densidades marginales de x e y. Nos preguntan si son independientes, que calculemos la media y la varianza de la variable aleatoria 2x menos 3y más 5 y por último que calculemos la probabilidad de x más y menor o igual que 1. Vamos allá. Pues para calcular lo que nos pide el apartado A, para calcular esa constante, lo que vamos a hacer es que vamos a ver que la integral doble en todo el dominio, en principio en todo R2, de la función de densidad tiene que ser 1. ¿De acuerdo? Pero bueno, ¿quién es entonces el dominio de la función de densidad? Pues ahí lo tenéis, es todo el primer cuadrante. Con lo cual, realmente lo que tenemos que calcular aquí es la integral entre 0 más infinito y entre 0 y más infinito. Vamos a escribirlo bien. Entre 0 y más infinito y entre 0 y más infinito de k por y. Y fijaos que esa exponencial la podemos separar y podemos escribirla como e elevado a menos x por e elevado a menos y. Diferencial x, diferencial y. Y esta es una de esas integrales que al hacerla por Fubini la vamos a poder separar las variables. Es decir, nos va a quedar por un lado integral entre 0 y más infinito. La k la vamos a poder sacar fuera. Queda y por e elevado a menos y diferencial de y. Y va a quedar entre 0 y más infinito de elevado a menos 2x diferencial de x. Pues bien, ya sabéis que esta primera integral es una integral que se hace por partes. Bueno, pues la hacéis vosotros y os debe salir 1. Y esta segunda integral es una integral inmediata, ¿de acuerdo? Cuyo resultado es 1/2. Por lo tanto, el valor de esa integral es k partido por 2. Pero como k partido por 2, para que sea una verdadera función de densidad, debe salir 1. Deducimos que k es igual a 2. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo escrito aquí arriba. K igual a 2. Pues bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a calcular las distribuciones marginales. Pues para ello, la función de densidad de las funciones marginales. La de f sub x de x consiste en integral entre 0 y más infinito f de x y. Fijaos que x, por ejemplo, puede tomar en principio cualquier valor desde 0 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Luego, esto de aquí va a valer siempre que x sea mayor que 0. Y si x es mayor que 0, bueno, pues la y va desde 0 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Por eso es la integral entre 0 y más infinito. Con lo cual, lo que nos queda es la integral entre 0 y más infinito de 2 y, perdón, aquí falta un diferencial de y, es 2y e elevado a menos 2x e elevado a menos y diferencial y. Con lo cual el 2 el elevado a menos 2x lo podemos sacar fuera porque solo dependen de x, no dependen de y, que respecto de lo que estamos integrando, y aquí nos queda la integral de y elevado a menos y diferencial y, que precisamente le hemos calculado antes y el resultado es 1, con lo cual aquí tenemos que esto es 2 por e elevado a menos 2x. Análogamente, ¿cuál es la función de densidad de la marginal de y? Pues es la integral entre 0 y más infinito de f de x y diferencial de x. Entonces, fijaos, yo puedo fijar, si yo fijo aquí un valor y cualquiera, ese valor y se puede mover desde 0 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta función es válida siempre que y sea positivo. Y una vez que yo he fijado el y, la variable x va desde 0 hasta, en principio, más infinito. Por eso la integral es, repito, desde 0 hasta más infinito. Bueno, pues
calculamos esta integral, de hecho ya la hemos hecho varias veces, sería 2i elevado a menos 2x elevado a menos i diferencial i, y ahora, perdón, diferencial i no, estamos haciendo diferencial x, y ahora todo lo que sean y lo saco fuera, entonces saco el 2, la y, el e elevado a menos i, y lo que nos queda es integral entre 0 y más infinito de elevado a menos 2x diferencial x. Precisamente, de nuevo, esta integral la hemos calculado antes y valía 1/2. ¿Vale? Por lo tanto, el resultado es i por e elevado a menos i. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos que la función de densidad marginal de x es 2 por e elevado a menos 2x y la función marginal de i es i por e elevado a menos i. Y fijaos qué es lo que ocurre, que si multiplicamos f sub x, vamos a escribir bien, si multiplicamos f sub x de x por la otra función, lo que obtenemos es precisamente 2i e elevado a menos i por e elevado a menos x, es e elevado a menos 2x más i, y esto es precisamente igual a la función f de xy. ¿Y cuándo es válido esto? Pues esto es válido cuando f sub x es válida y cuando f sub y es válida, es decir, es válido cuando x e y son mayores que 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que lo que tenemos es que f sub x de x por f sub y de y es igual a f de xy, es decir, el producto de las marginales coincide con la función de densidad conjunta, y eso lo que nos está diciendo es que las dos variables son independientes. Y acabamos de hacer también el apartado B. ¿Son independientes? Sí. Bueno, pues vamos a borrar y vamos a ir ahora con el apartado C. Pues bien, en el apartado C lo que nos piden es que calculemos la esperanza de la variable aleatoria z, que es 2x menos 3 veces y más 5. Pues bien, una opción sería hacer la integral doble de ¿qué? Pues la integral doble de 2x menos 3y más 5 por la función de densidad, por f de xy diferencial x diferencial y, donde pues entre 0 y más infinito y entre 0 y más infinito. Bueno, pues una integral doble que hay que hacer con la desventaja que en este caso, por culpa de este factor, ya no va a resultar tan fácil como antes, de que podríamos separar las variables en una integral respecto de x por una integral respecto de y. Esto ya no se puede hacer por culpa de este factor, ¿de acuerdo? Hay que hacerla reiterada. Podéis intentarlo vosotros. Sin embargo, aquí en este vídeo lo vamos a hacer aplicando las propiedades que ya conocemos de la esperanza, en particular que es una operación lineal. En concreto, la esperanza de 2x menos 3y más 5 será 2 veces la esperanza de x menos 3 veces la esperanza de y más 5. Podéis pensar aquí que ese 5 es una variable aleatoria que vale siempre 5, con lo cual su esperanza ¿cuál va a ser? Pues previamente 5. ¿Vale? Lo podemos pensar así para recordar que en la esperanza las constantes hay que tenerlas en cuenta, mientras que en la varianza es donde no hay que tenerlo en cuenta. Ahora lo vamos a ver también. Por lo tanto, tenemos que calcular la esperanza de x. Pues bien, la esperanza de x, ¿cómo la calculamos? Pues haciendo uso de la función marginal que ya tenemos calculada, ¿de acuerdo? La esperanza de x será la integral de x por la marginal de x, allá donde esta esté definida, que es entre 0 y más infinito. Y en este caso, esa esperanza, eso se convierte en la integral entre 0 y más infinito. Fijaos que aquí arriba es donde hemos dejado puestas las marginales, ¿de acuerdo? Esto será la integral de 2x elevado a menos 2x diferencial x. Bueno, pues esta integral la hacéis
una vez por partes, como ya hemos hecho otra antes, y el resultado es 1/2. Y por otra parte, la esperanza de i es la integral entre 0 y más infinito de i por f sub i, ¿vale? Es decir, i por su función de densidad allá donde está definida. Y en este caso es la integral entre 0 y más infinito de i al cuadrado e elevado a menos i diferencial de i. Bueno, pues esta es una integral que hacéis 2 veces por partes y el resultado os debe salir 2. ¿De acuerdo? Luego vamos a rodear esto. Aquí lo tenemos. Ahora, con lo cual, ¿cuánto vale esto? Pues será 2 veces la esperanza de x, 2 por 1/2, 1, menos 3 veces la esperanza de i, que vale 2, 3 por 2, 6, más 5. Luego la esperanza de esa variable aleatoria z es 0. Bueno, pues borramos, nos guardamos los valores de la esperanza de x y de y que lo vamos a necesitar y vamos a calcular entonces la varianza. Para la varianza lo que vamos a hacer es recordar varias cuestiones. En primer lugar, la varianza de una variable aleatoria en la que aparece una constante, en este caso, es la misma que si no aparece. ¿Vale? Eso lo vimos en el tema 8. ¿Vale? Es decir, las constantes no afectan para nada a la varianza. Y ahora, en segundo lugar, lo que hemos visto en este tema es que la varianza de una suma o una diferencia de variables aleatorias se puede escribir de la siguiente forma. Sería, en principio, 2 al cuadrado, que es el coeficiente de la x, por la varianza de x, más 9 al cuadrado por la varianza de y, menos 2 veces 2, que es el coeficiente de x, por 3, que es el coeficiente de y, por la covarianza entre x e y. Pero ¿qué ocurre? Que en el apartado anterior hemos visto que las variables x e y son independientes y por lo tanto, si son independientes, ¿qué pasa con la covarianza? Que vale 0. Con lo cual, este término de aquí nos lo eliminamos, de hecho lo vamos a borrar. Bueno, no lo vamos a borrar, lo vamos a dejar puesto, con lo cual la varianza simplemente se convierte en 4 veces la varianza de x más 9 veces la varianza de y. Es decir, será 4 veces la varianza de x más 9 veces la varianza de y. Bueno, pues ya simplemente nos queda calcular la varianza de x tal y como lo hemos hecho anteriormente con la esperanza. Y os recuerdo que la forma más sencilla de calcular la varianza es la esperanza de la variable al cuadrado menos la esperanza de la variable todo al cuadrado. Y la esperanza de la variable ya la tenemos. Así que, por ejemplo, vamos a calcular ahora la esperanza de x al cuadrado, que se hace pues de igual forma que hemos hecho anteriormente. Será la integral entre 0 y más infinito de x al cuadrado por la función de distribución de marginal de x. Y en este caso, esto queda 2 veces la integral entre 0 y más infinito de x al cuadrado elevado a menos 2x diferencial de x. Bueno, y esta integral, pues ya sabéis, la hemos hecho ya antes, podemos probablemente recuperar los cálculos de alguno de los apartados anteriores, y si no, pues lo volvemos a hacer. Y el resultado de esto es, 1/2. Por tanto, ¿cuánto vale la varianza de x? Entonces, la varianza de x será la esperanza de x al cuadrado, que es 1/2, ¿de acuerdo? Esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado, que es otra vez 1/2, pero esta vez al cuadrado. Con lo cual, 1/2 menos 1/4, la varianza de x es 1/4. Lo cual, aquí arriba ya podemos escribir 4 por 1/4. Análogamente, la esperanza de y al cuadrado será la integral, pues de nuevo entre 0 y más infinito, que es donde está definida la función marginal de y al cuadrado por la marginal de y. Y en este caso lo que tendremos que hacer será la integral entre 0 y más infinito de y al cubo e elevado a menos i diferencial de y.
en principio tendríamos que hacer esta integral 3 veces por parte, pero realmente si hacemos la primera, la otra integral que nos queda es una integral que ya hemos calculado anteriormente en alguno de los apartados, así que probablemente podamos recuperar esa información. Y el resultado en este caso, lo comprobáis, sale 6. Por tanto, la varianza de i será la esperanza de i al cuadrado, que es lo que acabamos de calcular, menos la esperanza de i al cuadrado. Total, el resultado es 2. Por tanto, aquí tenemos más 9 por 2. Por tanto, la varianza de z será 19. ¿De acuerdo? Y como veis, lo que hemos hecho uso son de las propiedades de la varianza. En primer lugar, la propiedad que hemos usado es que la varianza no se ve afectada si le sumamos un número, ¿de acuerdo? Un número se puede entender como una variable aleatoria que siempre toma el mismo valor. Esas variables aleatorias no aportan nada a la varianza. Y en segundo lugar, hemos visto que la varianza de a por x es a cuadrado por la varianza de x, lo hemos usado aquí y aquí. Y por último, que la varianza de una diferencia es varianza del primero más varianza del segundo, con sus respectivos coeficientes, menos 2 veces el producto de las covarianzas, sacando los coeficientes fuera. ¿De acuerdo? Y como la covarianza es 0 porque son independientes, nos ha desaparecido. ¿De acuerdo? Pues nada, borramos y volvemos al siguiente ejercicio. En este caso lo que nos piden es calcular directamente una probabilidad de que x más y sea menor o igual que 1. ¿De acuerdo? Lo que vamos a tener que hacer es hacer la integral doble sobre un recinto que al principio no sabemos cuál es, que lo tenemos que comprobar, por f de, vamos a escribirlo bien, que no cueste trabajo, f de xy, la f original, diferencial x diferencial, y tenemos que calcular esa integral doble. Pero ¿quién es ese recinto? Vamos a verlo en un momentito. Pues aquí tenéis el dibujo. Fijaos, lo que hemos hecho es dibujar la recta x más y igual a 1 y ver quién es precisamente x más y menor o igual que 1, que es la zona que está remarcada en este color más fuerte, en este rojo un poquito más fuerte. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí tenemos nuestro recinto, que es este triángulo T que tenemos aquí. Luego simplemente tenemos que calcular esa integral que tenéis aquí. ¿De acuerdo? Pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, por ejemplo, podemos hacer, ahora ya hay que hacerla por Fubini, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, entre 0 y 1, vamos a hacerlo, teniendo en cuenta la fórmula que tiene, vamos a hacerlo entre 0 y 1 respecto de y, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a fijar aquí una y aquí, con lo cual la x va desde 0 hasta la recta. Y la recta, ¿cuál será? Pues entonces será, en este caso la recta es, como es x más y igual a 1, la recta será x igual a 1 menos y. Por lo tanto, esto será la integral entre 0 y 1 menos y de 2i e elevado a menos 2x e elevado a menos y diferencial de x. ¿De acuerdo? Con lo cual ahora podemos sacar aquí varias cosas fuera. Esto queda integral entre 0 y 1, 2 veces y e elevado a menos y por la integral entre 0 y 1 menos y de e elevado a menos 2x diferencial x. ¿De acuerdo? Todo esto es diferencial. Bueno, pues si hacéis vosotros esta integral, que es una integral inmediata, al final lo que nos va a salir, que esto es la integral entre 0 y 1 de, esto repito ya, hacéis las cuentas vosotros, esto es lo que me ha salido a mí con un poquito de calma, e elevado a menos 2 así por i más e elevado a menos i por i diferencial i. Y esta integral la podéis hacer de nuevo por partes y el resultado es, bueno, pues una cosa un poquito fea, pero bueno, lo que salga, e al cuadrado menos 2e menos 1 partido por e al cuadrado. Y si metéis esto en la calculadora, el resultado sale aproximadamente 0,12
12,89. Por lo tanto, la probabilidad de que x más y sea menor o igual que 1 es del 12,89%. ¿De acuerdo? Pues bien, con este ejercicio habéis visto otra vez, cómo trabajar con una distribución de densidad continua doble, cómo sacar las marginales, cómo calcular algunas propiedades de las marginales y, lo más importante, hemos visto cómo calcular la esperanza y la varianza de una variable aleatoria relacionada con las dos anteriores. Y por último hemos visto cómo calcular la probabilidad de un recinto concreto de la probabilidad de la variable bidimensional total. Bueno, pues espero que ya vosotros seáis capaces de hacer ejercicios de este tipo. Nos vemos en el próximo vídeo.